En la quinta parte de la clase de miología de equino y canino estaremos tratando los músculos del miembro anterior o miembro torácico. Comenzamos la descripción de los músculos del miembro torácico o anterior con la región de la espalda. Y dentro de esta región iniciamos mencionando los músculos del grupo lateral, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el deltoides y el teres menor. El supraespinoso se origina en la fosa que lleva su nombre, la fosa supraespinosa, igual que el infraespinoso, en la fosa infraespinosa, y se insertan en la extremidad proximal del húmero. El deltoide tiene un doble origen, uno en la espina escapular y otro en el acromión, generando dos ramas, una rama escapular y una rama acromiana para insertarse en la tuberosidad deltoidea del húmero. El teres menor está debajo del deltoide en el ángulo escápulo-humeral. Y la función de estos músculos en conjunto es llevar el miembro hacia afuera, o es decir, son músculos abductores o abductores, además del deltoides y el teres menor, flexionar la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro. En los músculos de la región de la espalda del lado medial, igualmente en ambas especies, son los mismos. El subescapular, ubicado en la fosa subescapular y se inserta en la extremidad proximal del húmero. En el borde caudal de la escápula conseguimos el teres mayor, que va hacia la tuberosidad redonda del húmero, y conseguimos un tercer músculo, que es el músculo coracobraquial, ubicado en el ángulo escapulohumeral del lado medial. Como diferencia, podemos decir que proporcionalmente el músculo coracobraquial es más grande en el canino. Estos músculos son abductores, es decir, llevan el miembro hacia adentro, y en el caso del teres mayor y el coracobraquial pueden flexionar el ángulo de la articulación escápulo-humeral. Ahora vamos con los músculos de la región del brazo. Ambas especies presentan los mismos músculos. El bíceps braquial y el braquial. El bíceps braquial tiene su origen en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y se inserta en la extremidad proximal del radio. La diferencia está en que el equino presenta un tendón corto y un tendón largo o lacerto fibroso que se une a la fascia que recubre el músculo extensor carporradial. El músculo braquial se origina en la extremidad proximal del húmero del lado medial, rodea la cortera de torsión del húmero y se inserta en la extremidad proximal del radio. Estos músculos del grupo craneal del brazo son flexores del codo o de la articulación húmero-radio cubital. Y en el grupo caudal de la región del brazo vamos a conseguir tres músculos. El tensor de la fascia antibraquial, el anconio y el tríceps braquial. El tensor de la fascia antibraquial se origina en el borde caudal de la escápula, está pegado a la cabeza larga del tríceps y se inserta en el olecranón. El anconio se ubica debajo del tríceps en la articulación del codo. Y el tríceps braquial, en el caso del equino, presenta tres cabezas. Una cabeza lateral, una cabeza larga
o grande, que es de forma triangular, y una cabeza medial. El tríceps se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en el olecranón. En el caso del canino, el tríceps presenta, además de estas tres cabezas, presenta una cabeza accesoria, es decir, presenta una cabeza medial, una cabeza larga, y entre estas dos cabezas está la cabeza accesoria y presenta una cabeza lateral. Estos músculos son flexores del hombro y extensores de la articulación del codo o húmero radiocubital. En la región del antebrazo comenzamos mencionando los músculos del grupo extensor o cráneo lateral. Se denominan cráneo lateral a este grupo porque se ubican en la porción craneal del antebrazo y tienen un origen en el epicóndilo lateral del húmero. Los músculos son los siguientes: extensor carporradial, que es el más voluminoso, y se inserta en la tuberosidad del metacarpo. Luego tenemos el músculo oblicuo del carpo, que está adosado a la cara craneal o anterior del radio, cruza el carpo para insertarse en el segundo metacarpiano. Luego tenemos el extensor digital común, cuyo tendón desciende por la cara dorsal del metacarpo para insertarse en la apófisis extensora de la tercera falange. Aquí lo tenemos representado en color azul celeste. Luego tenemos el extensor digital lateral, que une su tendón al tendón del extensor digital común. Y por último, el músculo cubital lateral, que se inserta en el carpo accesorio. Estos músculos, como su nombre lo indica, son extensores del carpo y extensores de los dedos. En el grupo extensor del canino, igualmente aparecen los músculos extensor carporradial, el extensor oblicuo del carpo, que lo vamos acá cruzando el carpo oblicuamente, el extensor digital común, el extensor digital lateral, y a diferencia del equino aparece un extensor carpocubital, un músculo supinador y un músculo subcutáneo que es inconstante, que se conoce como el nombre de brachiorradial. Es inconstante porque aparece más frecuentemente en perros de raza grande, no en todos los perros aparece. Y aparece un pequeño musculito que se llama extensor del primer dedo, que cuando yo era estudiante lo llamaban extensor índice propio. Grupo flexor de la región del antebrazo o caudo medial, y se denomina así porque está ubicado en la porción caudal del antebrazo y su origen está en el epicóndilo medial del húmero. Y presenta los siguientes músculos. El flexor carporradial, como les dije, viene desde el epicóndilo medial del húmero para insertarse en la extremidad proximal del segundo y tercer metacarpiano. Luego tenemos el flexor carpo cubital, que se inserta conjuntamente con el cubital lateral en el carpo accesorio. Debajo de estos músculos vamos a conseguir el flexor digital superficial, que sobre el carpo va a emitir este ligamento que se conoce como ligamento accesorio o frenador proximal o inferior. También en inglés se conoce como shed ligament. Su tendón continúa descendiendo por la cara palmar del antebrazo, debajo de la piel, y relacionado con el tendón del flexor digital profundo, para insertarse en la segunda falange mediante dos ramas. Luego tenemos debajo de él el flexor digital profundo. Aquí está en este diagrama
como de color azul, atraviesa acá debajo del carpo, forma el ligamento frenador distal o inferior o ligamento accesorio. Desciende entre el músculo interóseo o ligamento suspensor de menudillo y el tendón del flexor digital superficial, al cual atraviesa entre sus dos ramas para insertarse en la superficie flexora o escotadura semilunar de la tercera falange. En caninos, el grupo flexor presenta los siguientes músculos. El flexor carpo radial es el más medial. El flexor carpo cubital, con dos cabezas, un humeral y una cubital. El flexor digital superficial y el flexor digital profundo debajo de este, con una cabeza humeral, una radial y una cubital. Además, el canino presenta dos músculos que no tiene el equino, que es el pronador redondo y el pronador cuadrado. Con esto culminamos la descripción de los músculos del miembro anterior o miembro torácico, y en la próxima parte estaremos describiendo los músculos del miembro posterior o pelviano.